Cuando los soldados enfrentan la incertidumbre de la guerra, a menudo sus mentes se vuelven hacia pensamientos de muerte. Buscan formas de hallar paz para sí mismos y dar paz a sus seres queridos en casa. Con frecuencia les envían cartas de agradecimiento y consejos, animando a sus seres queridos a mantenerse con valor y a vivir con honor. Bueno, en muchas maneras, la epístola de Pablo a los Filipenses es como una carta que envía a casa a un soldado anticipando que pronto morirá. Pablo le escribió a los Filipenses en un tiempo en que estaba sufriendo mucho, en un tiempo en que se preguntaba si pronto lo matarían, y le escribió a la gente que amaba, de modo que sus palabras para los cristianos en Filipos fueron fuertes pero cariñosas, tristes pero consoladoras, de aprecio pero a la vez agridulces. Desde la perspectiva de Pablo, bien podrían ser sus últimas palabras de consejo y de sentida gratitud para sus fieles amigos. Esta es la quinta lección de nuestra serie, Las epístolas de Pablo en prisión, y hemos llamado a esta lección Pablo y los Filipenses, porque vamos a examinar la carta de Pablo a la iglesia en Filipos. En esta carta, Pablo escribió para animar a los filipenses que estaban preocupados por los sufrimientos que él estaba experimentando. Cuando anticipaba el hecho de que él muy pronto podría morir, Pablo les escribió una carta de esperanza y de apoyo para los tiempos de persecución y angustia que él y los filipenses estaban enfrentando. Dividiremos nuestro estudio de Pablo y los filipenses en 3 partes. Primero, revisaremos el trasfondo de la carta de Pablo a los filipenses. Segundo, veremos con detalle la estructura y el contenido de Filipenses. Y tercero, exploraremos las aplicaciones contemporáneas de esta carta. Comencemos viendo el trasfondo de la carta de Pablo a los filipenses. Siempre es importante saber algo acerca de las circunstancias de Pablo y de la gente a la que le escribió. El conocer estos detalles nos ayuda a orientarnos apropiadamente en el mensaje de Pablo y recibirlo tal como Pablo lo envió. Así entonces, cuando nos aproximamos a la carta de Pablo a los filipenses, es preciso plantearnos preguntas como: ¿quiénes eran los filipenses? ¿Qué estaba sucediendo en sus vidas y en la vida de Pablo? ¿Y por qué les escribió Pablo? Las respuestas a preguntas como estas nos ayudarán a entender la enseñanza autoritativa de Pablo en esta carta y aplicarla a nuestra propia vida. A medida que investiguemos el trasfondo de la epístola de Pablo a los filipenses, centraremos nuestra atención en 3 asuntos. Primero, consideraremos la relación de Pablo con los filipenses. Segundo, mencionaremos algunos detalles de su sufrimiento en prisión. Y tercero, exploraremos las condiciones en Filipos en el tiempo en que Pablo les escribió. Comencemos revisando la relación entre Pablo y la iglesia de Filipos. Filipos era una importante ciudad de la provincia romana de Macedonia, un área que hoy pertenece a la Grecia moderna. Está junto a la Vía Ignacia, el principal camino que conectaba a la ciudad de Roma con las provincias orientales de su imperio. Poseía un estatus especial junto con Roma, y tenía los mismos derechos que una colonia romana en Italia. Incluso sus ciudadanos tenían derecho a la ciudadanía romana. Pablo había fundado la iglesia en Filipos durante su segundo viaje misionero, probablemente alrededor del año 49 o el año 50 después de Cristo. Antes de llegar a Filipos, él había estado sirviendo en Asia, pero entonces recibió una visión de un hombre que le imploraba que trajese el evangelio a Macedonia. En respuesta a esta visión, Pablo navegó hasta Macedonia, atracando en Neápolis, pero yendo pronto a la ciudad de Filipos, alrededor de 15 kilómetros al noroeste de Neápolis. Muchas de las actividades de Pablo en Filipos están registradas en Hechos capítulo 16, versículos 12 al 40. Por ejemplo, fue en Filipos donde Pablo ganó su primer convertido de Europa, la mujer comerciante Lidia. Y fue en Filipos donde lo encarcelaron a causa del exorcismo que le hizo a una niña esclava. Fue allí también donde el conocido carcelero filipense declaró su fe en Cristo a causa de su asombro por la compasión de Pablo hacia él. El ministerio de Pablo en Filipos fue tan exitoso que incluso después de que dejó la ciudad, los cristianos filipenses apoyaron a Pablo, enviándole varias veces regalos monetarios cuando tuvo necesidades económicas. Escuchemos Filipenses capítulo 4 versículos 15 y 16, en donde Pablo escribe acerca de su generosidad.
Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Filipos amaba a Pablo y lo ayudó regularmente con bienes materiales. Según Filipenses capítulo 4 versículos 10 y 18, los filipenses también le enviaron a Pablo un regalo justo en el tiempo en que les escribió esta carta. Escuchemos estas palabras de Pablo. Ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Aun cuando había algunos creyentes que parecen haber sido financieramente solventes, la iglesia como un todo era extremadamente pobre, de modo que no siempre estaban en condiciones de ayudar a Pablo financieramente. Pero cuando tuvieron la oportunidad, dieron para él generosamente. Y así como los filipenses amaban a Pablo, él sentía un fuerte afecto por ellos también. Él los amaba por su compromiso con el Señor y por la forma en que fueron sus socios en el ministerio del Evangelio. Ellos eran sus amigos íntimos, cuya amistad disfrutaba y cuya presencia añoraba. Escuchen la manera en que Pablo habla de ellos en Filipenses capítulo 1 versículos 4 al 8. En todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, os tengo en el corazón, os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. De hecho, en Filipenses capítulo 2 versículo 12 y capítulo 4 versículo 1, Pablo se refiere a los filipenses como sus amigos amados, usando la palabra griega agapeitos. Agapeitos es el término que Pablo comúnmente usaba para describir a sus colaboradores más cercanos y a sus amigos amados como Tíquico, Epafras, Filemón, Onésimo y Lucas. El amor de Pablo por la iglesia en Filipos parece haber sido más particular y específico que su amor por muchas otras iglesias, y no solo se manifestaba en su sentimiento de pertenencia y familiaridad, sino también en una amistad continuamente vibrante. Y esto no debería sorprendernos. Después de todo, no es difícil imaginar que debe haber habido un fuerte lazo entre Pablo y Lidia, su anfitriona, o entre Pablo y el carcelero cuya vida salvó, y quizá incluso entre Pablo y la niña esclava a quien liberó de la posesión demoníaca. En todos estos casos, Pablo había crecido en su amor por los creyentes de Filipos, y ellos tenían los mismos sentimientos para con él. Ahora que ya hemos visto la relación de cuidado y apoyo entre Pablo y los filipenses, tenemos que concentrarnos en los detalles de su sufrimiento en prisión. ¿Cómo estaba sufriendo Pablo en el tiempo en que le escribió a los filipenses? A menudo, Pablo sufrió grandemente a través de todo su largo ministerio. Fue azotado, golpeado con palos y atrapado junto con criminales. Muchas veces fue encarcelado, y una vez incluso fue apedreado y dado por muerto. Y no siempre soportó con entereza estos momentos difíciles. Hubo veces en que se deprimió e incluso perdió la esperanza. Durante su tercer viaje misionero, por ejemplo, escribió estas palabras en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo sabía que la vida nunca es totalmente sin esperanzas, que Dios es capaz de rescatarnos de cualquier problema, pero él también era un ser humano. Él tenía debilidades tal como las nuestras. Y la verdad es que algunas veces el conocer y confiar en la soberanía de Dios no es suficiente para librarnos de la desesperanza. Incluso Pablo tenía luchas. Quería dejarlo todo. Se sentía abandonado. Parece ser que él estaba luchando con este tipo de sentimientos en el mismo momento en que le escribió a esta iglesia que tanto amaba. Su teología lo anclaba en la verdad, animándolo con el hecho de que Dios estaba obrando para su bien, incluso en medio del sufrimiento. Pero el corazón de Pablo aún estaba apesadumbrado y su dolor era profundo. En su carta a los filipenses, Pablo no da a conocer todos los problemas que pesaban en su mente.
pero sí habla sobre algunos de ellos y revela el impacto colectivo que todos estos problemas estaban ejerciendo en su estado de ánimo. Por ejemplo, él habla frecuentemente de la muerte como un alivio muy bienvenido a su sufrimiento. Veamos Filipenses capítulo 3, versículo 10, donde él escribe estas palabras: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En este versículo, Pablo da a conocer su sufrimiento, tan grande que su única esperanza de escape es la muerte, y él ve su sufrimiento como un medio para su muerte. En Filipenses capítulo 1, versículo 20, Pablo explica su perspectiva de esta forma: conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. A estas alturas, Pablo ya no tenía valor. Sin embargo, esperaba poder recuperarlo antes de ser probado. Su preocupación era honrar a Cristo, fuera que soportara la prueba por gracia o que muriera con dignidad y determinación, sin abandonar su profesión de fe. E inmediatamente después de esto, Pablo expresa su deseo de morir con estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En el tiempo en que escribió esto, Pablo quería morir, pero generalmente quería vivir y predicar, llevar el Evangelio a nuevos lugares y a otras gentes, traer la salvación al mundo. Ahora, bajo circunstancias normales, el cristiano debería querer la muerte. Sí, en nuestra mente estaremos con el Señor, y deberíamos estar esperando esto, pero no tanto como para abrazar a la muerte como un amigo. Fuimos creados para la vida, y las Escrituras nos enseñan que la muerte es una maldición. Pablo mismo llamó a la muerte un enemigo en 1 Corintios 15, versículo 26. Pero en este punto de la vida de Pablo, sus circunstancias eran tan apremiantes que el beneficio de estar con Cristo superaba a su deseo de continuar ministrando, así como a su odio por la muerte misma. Pero Pablo no solo dejó entrever su estado de ánimo agobiado a través de su deseo de morir, también lo hizo en forma explícita en muchos otros lugares. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 27 y 28, habla de la recuperación de Epafrodito de su enfermedad en estos términos: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. La muerte de Epafrodito le habría agregado más dolor al dolor que Pablo ya sentía, y aun cuando el regreso de Epafrodito reduciría la tristeza de Pablo, no la eliminaría. Quizá la mejor explicación para el dolor y la tristeza de Pablo y sus declaraciones acerca de la muerte es que en este punto su vida estaba en grave peligro. Tal como lo vimos en la lección anterior, él debe haber escrito esta carta desde Roma o desde Cesarea Marítima. Si escribió desde Roma, puede que haya estado esperando la condena de parte de César. Y si escribió desde Cesarea Marítima, puede que haya estado preocupado por el plan de los judíos de asesinarlo. No obstante, cualquiera que haya sido la amenaza inminente, Pablo parece haber estado contemplando la posibilidad real de que moriría pronto. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 20, escribe con mucha esperanza: Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y en el capítulo 1, versículo 22, indica que pudiera ser que escoja morir cuando escribe: si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. En el capítulo 2, versículo 17, habla de la posibilidad de ser derramado como libación. Y en el capítulo 3, versículo 10, sugiere que su participación en los sufrimientos de Cristo bien podría llevar a Pablo a ser semejante a Cristo en su muerte. Pero Pablo no estaba absolutamente convencido de que moriría. En otra parte de esta carta, expresa la esperanza de que sobreviviría. Por ejemplo,
En Filipenses capítulo 1, versículo 25, escribe: «Sé que quedaré», indicando la esperanza de que viviría para continuar sirviendo a los filipenses. Pablo no estaba totalmente seguro de lo que le sucedería. Por una parte, él sabía que su muerte era una posibilidad real, y entonces trató de preparar a sus amigos de Filipos para lo peor. Por otra parte, tenía ciertas expectativas de que sobreviviría. Entonces los animó a que esperaran lo mejor, pero sin importar lo que le deparara el futuro. En el momento en que escribió esta carta, estaba sufriendo mucho, de modo que estaba luchando con el dolor y el temor. Después de haber visto su relación con los filipenses y su sufrimiento en prisión, debemos explorar ahora las condiciones que existían en Filipos en el tiempo en que Pablo les envió su carta. ¿Qué circunstancias estaban enfrentando que requerían la atención y la exhortación de Pablo? Pablo se refiere a muchas situaciones de la iglesia de Filipos, pero solo nos concentraremos en dos asuntos: la preocupación que tenían los filipenses por Pablo y los problemas internos y externos que había en la iglesia de Filipos. Comencemos mencionando la preocupación de los filipenses por Pablo. Como un todo, la iglesia de Filipos tenía una relación fuerte y de mucho cariño con el apóstol Pablo, y cuando oyeron de sus sufrimientos en la cárcel, se entristecieron y se preocuparon mucho por él. De modo que, en cuanto pudieron, demostraron su preocupación enviando un regalo que satisfaciera las necesidades terrenales de Pablo. Enviaron a Epafrodito para que le entregara el regalo a Pablo y le sirviera en prisión. Pablo menciona este regalo en Filipenses capítulo 4, versículo 18, al escribir esta nota de agradecimiento. «Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios». Tal como lo mencionamos, los filipenses no eran ricos, de manera que este regalo constituyó un sacrificio significativo de su parte. Pero ellos lo enviaron con entusiasmo, porque estaban muy preocupados por el bienestar de Pablo. Y tal como leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 25, la iglesia de Filipos además envió a Epafrodito para que sirviera a Pablo en la cárcel. Escuchemos estas palabras de Pablo. «Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado». Pablo está agradecido de que los filipenses hayan enviado a Epafrodito para ayudarle. Y es probable que Epafrodito se hubiese quedado con Pablo para servirle, si no hubiese sido por la preocupación que surgió a causa de su enfermedad. Aparentemente, Epafrodito también le entregó un reporte a Pablo que daba cuenta de los temores de los filipenses de que Pablo estaba siendo perseguido por otros creyentes y que había una amenaza de muerte sobre su cabeza. Y en su carta para ellos, Pablo confirma que los filipenses han comprendido con exactitud sus circunstancias y expresa gratitud por su preocupación. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 17, él admite que ciertos predicadores del Evangelio lo estaban molestando. Él describe su situación con estas palabras: «Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones». De hecho, una de las razones por la que Pablo sintió tanto dolor fue que solo unos pocos creyentes alrededor de él, incluyendo a los líderes cristianos, dedicaban realmente su corazón al ministerio del Evangelio. Escuchen sus palabras con respecto a esto en Filipenses capítulo 2, versículo 21. «Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús». En resumen, los filipenses tenían razón al preocuparse por Pablo en este tiempo. Los problemas de Pablo eran grandes y su resistencia débil. Pero los filipenses no solo estaban preocupados por el hecho de que Pablo estaba sufriendo, también estaban preocupados de que fuera a morir, asesinado o en una ejecución pública, y estos temores eran justificados. Tal como lo vimos en lecciones anteriores, los judíos habían intentado asesinar a Pablo más de una vez, y el crimen del que se le acusaba ameritaba la muerte, de modo que
movidos por una profunda preocupación por el apóstol, los filipenses se dedicaron a orar por el bienestar de Pablo. Pablo les agradece sus oraciones en Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 20, con estas palabras de ánimo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo está agradecido por las oraciones de los filipenses y les asegura que incluso la muerte será bien recibida como una liberación de sus sufrimientos. Luego de haber considerado la preocupación de los filipenses por el bienestar de Pablo, ahora debemos observar algunos de los problemas que había allí en la iglesia y que provenían de una variedad de fuentes. La iglesia de Filipos estaba enfrentando por lo menos 3 tipos de problemas. Primero, al parecer estaban enfrentando persecución de gente de fuera de la iglesia. Segundo, estaban amenazados por la inminencia de falsas enseñanzas similares a las que se habían infiltrado en otras iglesias. Y tercero, luchaban con conflictos entre unos y otros dentro de la iglesia. Pablo menciona la persecución por la que estaban pasando en Filipenses capítulo 1, versículos 27 al versículo 30, al escribir estas palabras. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Algunos años antes, justo después de fundar la iglesia en Filipos, Pablo enfrentó una gran resistencia de parte de los judíos en la ciudad de Macedonia, en Tesalónica. Y tal como leemos en Hechos, capítulo 17, versículos 5 al 13, estos judíos enfurecidos acusaban a Pablo y a los demás creyentes de violar la ley romana. Como resultado de esto, Pablo fue forzado a abandonar la ciudad en la noche, para evitar más persecución por parte de los judíos y ser arrestado por el gobierno civil. Estos judíos de Tesalónica eran tan celosos que persiguieron a Pablo hasta la ciudad de Berea, de modo que es razonable pensar que esos mismos judíos, u otros como ellos, también estaban molestando a la iglesia de Filipos, y quizá además incitaban al gobierno local en contra de la iglesia. Pero cualquiera que haya sido la naturaleza específica de esta persecución en Filipos, por lo menos está claro que la iglesia objetivamente estaba sufriendo en manos de los inconversos. Un segundo problema que enfrentaba la iglesia de Filipos era la amenaza de las falsas enseñanzas. Aun cuando, al parecer, las falsas enseñanzas todavía no habían influenciado profundamente a la iglesia de Filipos, puesto que Pablo no las confrontó directamente, pero sí preparó a los filipenses para que rechazaran cualquier enseñanza falsa que pudiera llegar a la ciudad. Consideren las palabras de Pablo acerca de la circuncisión en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo estaba preocupado de que los falsos maestros que abogaban por abusos con la circuncisión pudieran causar problemas en la iglesia de Filipos. También condenó las enseñanzas falsas en Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Muchos son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí el lenguaje de Pablo parece describir un número de enseñanzas falsas, incluyendo cosas como las dietas ascéticas y el uso inapropiado de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Ahora, estos tipos de enseñanzas falsas pueden haber provenido de 2 fuentes. Por una parte, puede que Pablo haya estado preocupado por las herejías que habían amenazado a la iglesia en Colosas y en las demás iglesias del Valle de Licia. Tal como lo mencionamos en una lección anterior, estas enseñanzas falsas en el Valle de Licia combinaban enseñanzas cristianas con elementos de la filosofía griega, el ascetismo y deformaciones de la ley judía. Por ejemplo, Pablo asoció específicamente esas falsas enseñanzas
con un uso abusivo de la circuncisión en Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, y también con las dietas ascéticas en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Por otra parte, puede que haya estado preocupado por los cristianos judaizantes de Jerusalén, como aquellos contra los cuales había escrito hace tiempo en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21, y más recientemente en Romanos capítulo 4, versículos 9 al 17. Es posible que haya entrado en conflicto con ellos durante el viaje a Jerusalén, y que resultó en su actual encarcelamiento. Tal como los falsos maestros en el valle de Licia, los judaizantes también abusaban de la circuncisión y las dietas, forzando a los creyentes gentiles a someterse a formas obsoletas de seguimiento de la ley del Antiguo Testamento. Finalmente, además de los problemas con la persecución y las falsas enseñanzas, los filipenses luchaban con conflictos entre los creyentes dentro de la iglesia. Pablo aborda estos conflictos en términos generales en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3, con esta exhortación: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 2, exhorta a dos mujeres que parecen haber sido incapaces de resolver sus diferencias, escribiendo estas palabras: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, los conflictos internos en Filipos daban cuenta de cierta indisciplina. Aún más, estos conflictos eran perturbadores, estériles y pecaminosos. Los conflictos egocéntricos y con falta de amor nunca son aceptables en la iglesia. De modo que Pablo utilizó un espacio importante para enfatizar la importancia de la unidad y el amor en la iglesia. Ahora que hemos observado el trasfondo de los filipenses, estamos listos para considerar nuestro segundo tema: la estructura y contenido de la carta canónica de Pablo a la iglesia de Filipos. Para analizar la estructura y el contenido de la epístola de Pablo a los filipenses, dividiremos la carta en 5 secciones principales. La salutación en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Una sección de acción de gracias en el capítulo 1, versículos 3 al 8. La oración de Pablo por los filipenses en el capítulo 1, versículos 9 al 11. El cuerpo principal de la carta en el capítulo 1, versículo 12 al capítulo 4, versículo 20. Y los saludos finales de Pablo en el capítulo 4, versículos 21 al 23. Comencemos con la salutación en los versículos 1 y 2. La salutación en el capítulo 1, versículos 1 y 2, identifica a Pablo como el autor principal de la carta y establece que la carta también viene de Timoteo. A través de toda esta carta, Pablo se refiere en forma consistente a sí mismo con la palabra yo, en vez de nosotros, y en Filipenses 2, versículos 19 y 22, se refiere a Timoteo en tercera persona. La salutación de Filipenses es algo diferente de las de la mayoría de las otras cartas de Pablo, porque no menciona el apostolado de Pablo. Solo Primera y Segunda de Tesalonicenses y Filemón comparten esta diferencia. Pero todas estas otras 3 cartas sí hacen mención de la autoridad apostólica de Pablo fuera de las salutaciones. Solo en Filipenses hallamos toda una carta en que Pablo nunca llama la atención en forma explícita a su autoridad apostólica. Ahora, esto no implica que la carta de Pablo a los filipenses carezca de autoridad apostólica, sino que es un testimonio de su relación con los filipenses, del profundo interés de ellos por Pablo y de sus ansias de agradar al Señor. Pablo no tuvo que recordarles ni una sola vez su oficio y su autoridad. Luego de la salutación, Pablo pasa a una sección de acción de gracias en el capítulo 1, versículos 3 al 8. Este paso de la salutación a la acción de gracias es consistente con la forma en que Pablo procedía en la mayoría de sus cartas canónicas, siendo Gálatas y Tito las únicas excepciones. Esta primera parte de la acción de gracias de Pablo que hallamos en Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6, presenta una expresión de gratitud muy típica que hace referencia al gozo que los filipenses le produjeron a Pablo y de la esperanza de éste con respecto a la salvación definitiva de ellos.
Pero Filipenses capítulo 1 versículos 7 y 8 son únicos en la expresión de gratitud de Pablo al enfatizar lo profundo de su amor por los filipenses. Escuchemos sus palabras allí. Como me es justo sentir eso de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Estos versículos indican que la relación de Pablo con los filipenses fue profundamente personal y sincera. Luego de su acción de gracias, Pablo ofrece una oración por los filipenses en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Esta oración es muy breve, pero está revestida de afirmaciones que reflejan el énfasis de toda la carta. Pablo esencialmente ora para que los filipenses expresen su amor cristiano, viviendo de una forma que honre a Dios. Primero, ora para que tengan el discernimiento necesario para juzgar en forma correcta. Segundo, ora para que este discernimiento los lleve a realizar buenas obras y perseverar en la fe y en la práctica hasta que Cristo vuelva para el juicio final. Por último, ora para que los filipenses den gloria y alabanza a Dios a través de su perseverancia y sus buenas obras. Después de su oración, Pablo procede con el cuerpo principal de su epístola, que se halla en el capítulo 1, versículo 12, al capítulo 4, versículo 20. Esta sección ha sido bosquejada en diversas formas por los distintos eruditos, pero en esta lección, nuestro bosquejo fundamentalmente seguirá el fluir lógico de las expresiones de ánimo y las instrucciones de Pablo. Cuando Pablo le escribió a los filipenses, estaba sufriendo mucho, y su vida estaba en grave peligro. Por lo tanto, estaba muy atribulado y con gran ansiedad, incluso podríamos describirlo como desesperado. Y fue a partir de este estado de ánimo que les escribió a los creyentes en Filipos. Pablo sabía que estas bien podrían haber sido sus últimas palabras para ellos. Por eso les expresa sus profundos sentimientos hacia ellos y les cuenta cuánto los ama y cuán agradecido está por su amistad y su ministerio. Y les ofrece palabras finales de sabiduría, enseñándoles a lidiar con la adversidad de una forma que honre a Dios. Teniendo en mente esta macroperspectiva de Filipenses, podemos discernir el siguiente orden de sus pensamientos en el cuerpo de esta carta. Primero, la descripción de la perseverancia de Pablo en la cárcel en el capítulo 1, versículos 12 al 26. Segundo, sus exhortaciones a los filipenses a perseverar en el capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 4, versículo 9. Y tercero, su afirmación sobre la perseverancia de los filipenses en el capítulo 4, versículos 10 al 20. Veremos cada una de estas secciones en detalle, comenzando con la perseverancia de Pablo en la cárcel en el capítulo 1, versículos 12 al 26. Pablo no perseveró en prisión porque negó sus sufrimientos o porque se resignó a ellos, sino porque encontró razones para estar gozoso a pesar del sufrimiento. Y él se tomó el tiempo para explicar y defender su gozo con el propósito de animar a los filipenses a dejar de preocuparse por él. Él apreciaba su preocupación, pero no quería que estuvieran desesperados a causa de sus condiciones. En esta sección de la carta se concentra en las tres fuentes del gozo que él halló en medio de su dolor. El éxito de su ministerio actual, en los versículos 12 al 18a. La esperanza de su liberación futura, en los versículos 18b al 21, y su anticipación al ministerio futuro, en los versículos 22 al 26. Pablo explica que al concentrarse en estas tres cosas buenas, se sintió mucho más capaz de soportar sus vicisitudes. Por ejemplo, en los versículos 12 al 18a, explica que aun cuando estaba sufriendo en la cárcel, él estaba feliz de que su ministerio actual continuara creciendo. Escuchemos su relato en Filipenses capítulo 1, versículos 17 y 18. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué, pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo sufría en parte porque los evangelistas maliciosos le creaban problemas, pero aun cuando lo dañaban personalmente, él se regocijaba en el hecho de que estaban predicando el verdadero Evangelio.
Pablo también hallaba gozo en su esperanza por la futura liberación que describe en los versículos 18b al 21. Se concentra en la eventual posibilidad de ser liberado de prisión. Pero, tal como lo señalamos, durante este tiempo, el sufrimiento de Pablo fue tan intenso que incluso la muerte habría sido bienvenida como un alivio. De modo que lo reconfortaba la esperanza de que su sufrimiento se aliviara con el otorgamiento de su libertad o con su muerte. Él describe su percepción en Filipenses capítulo 1, versículos 18 al 21. En esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que esto resultará en mi liberación, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En un sentido, la amenaza de la muerte atribulaba grandemente a Pablo, pero en otro sentido, él era capaz de vislumbrar, tras su muerte, el gozo que obtendría en la presencia de Cristo en el cielo. Y al concentrarse en la liberación y en el cielo, Pablo era capaz de hallar un gran gozo en medio de sus problemas. Del mismo modo, y en gran medida, en Filipenses capítulo 1, versículos 22 al 26, Pablo también ve como una fuente de gozo la posibilidad de un futuro ministerio a los filipenses. Escuchemos sus palabras de ánimo en Filipenses capítulo 1, versículos 25 y 26. Permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Los filipenses amaban a Pablo, y habría sido un alivio para ellos escuchar que él aún esperaba continuar con vida. Él los amaba también, y para él eran un consuelo y una satisfacción la idea del progreso de ellos en Cristo. Luego de utilizar su perseverancia en prisión para animar a los filipenses a que no se preocupen por él, Pablo incluye una sección profusa en exhortaciones para los filipenses a que ellos también perseveren, en Filipenses capítulo 1, versículo 27 al capítulo 4, versículo 9. Aquí, Pablo los instruye a permanecer fieles a Cristo y a vivir vidas ejemplares incluso en medio de circunstancias de dolor. Nuestro tratamiento de las exhortaciones de Pablo abarcarán los siguientes tópicos principales. La importancia de la perseverancia, desde el capítulo 1, versículo 27, al capítulo 2, versículo 18. La ayuda para la perseverancia que proveen los ministros, en el capítulo 2, versículos 19 al 30. El ejemplo de perseverancia de Pablo mismo, en el capítulo 3, versículos 1 al 16, y finalmente sus instrucciones con respecto a los desafíos de la perseverancia, en los capítulos 3, versículo 17, al capítulo 4, versículo 9. Veamos primeramente lo que Pablo dice sobre la importancia de la perseverancia en la fe y la práctica cristiana. En Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 29, Pablo reconoce las luchas de los filipenses con las dificultades económicas y los anima con estas palabras. Estad firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Los sufrimientos de los filipenses eran angustiosos y dolorosos, pero no estaban fuera del control de Dios. Por el contrario, Dios mismo había planeado su sufrimiento como un medio para bendecirlos. Por lo tanto, era vital que ellos perseveraran en medio de estos tiempos difíciles, manteniendo su fe y viviendo en rectitud. Tal como lo vimos en las otras lecciones, la obra de sufrimiento de Jesús no estará completa hasta que Él vuelva. Mientras tanto, Él completa el sufrimiento determinado a través de la Iglesia. Dado que los cristianos estamos unidos con Cristo, cuando sufrimos, Jesús también sufre. Y desde la perspectiva de Pablo, esto no solo es un medio para completar los sufrimientos determinados para Cristo, es también una insignia de honor. Leemos en Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 29, que Dios no solo permite que los filipenses sufran, sino que les ha concedido que sufran. Pablo desarrolla esta idea en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9, donde escribe estas palabras. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús soportó voluntariamente el sufrimiento y el maltrato para beneficiar a la iglesia. Su recompensa por este sacrificio fue inmensamente grande. Del mismo modo, los creyentes deberían resistir con humildad el sufrimiento y el maltrato para beneficiar a la iglesia. Cuando hagamos esto, nuestra recompensa será también muy grande. Es por eso que Pablo puede escribir estas palabras en Filipenses capítulo 2, versículos 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo no solo quería que los filipenses resistieran el sufrimiento designado para ellos, sino que se regocijaran en medio de él a causa de las bendiciones que produce. Más aún, quería que se regocijaran en las bendiciones que producirían sus propios sufrimientos, así como él se regocijaba en las bendiciones que fluían de los sufrimientos de ellos. Pablo anima a los creyentes a concentrarse en las recompensas del sufrimiento para que tengan el poder y el coraje para perseverar en la fe y en la vida santa, incluso bajo mucha presión. Después de todo, si no pueden resistir, no van a obtener las bendiciones que el sufrimiento les podría otorgar. Luego de enfatizar la importancia de la perseverancia e inspirarlos con sus bendiciones, Pablo les ofrece a los filipenses ayuda práctica para la perseverancia en medio de las adversidades que estaban enfrentando al enviarles ministros que cuiden de ellos. Pablo sabía que su carta le enseñaría a los filipenses cómo manejar el sufrimiento. Sin embargo, también comprendía que es mucho más fácil soportar el sufrimiento cuando contamos con gente de verdad ayudándonos diariamente y sufriendo junto con nosotros. Entonces, Pablo determinó que junto con su carta, él también enviaría a sus amigos para ministrar a los filipenses en su tiempo de necesidad. Primero, Pablo planificó enviar a Epafrodito, el mismo mensajero que los filipenses originalmente habían enviado para que ministrara a Pablo. Es probable que Epafrodito haya sido el que entregó la carta de Pablo a los filipenses. Tal como lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30, la iglesia en Filipos estaba preocupada por Epafrodito porque había caído enfermo, y Epafrodito estaba muy inquieto porque ellos estaban preocupados. Entonces Pablo les envió de vuelta a Epafrodito para que calmara su ánimo y los ministrara. Después de esto, Pablo pensaba enviar a Timoteo a Filipos. Por el momento, este se quedó con Pablo en prisión, sirviendo al apóstol en su tiempo de sufrimiento. Pero, tal como lo leímos en Filipenses capítulo 2, versículo 19, Pablo esperaba poder enviarlo para ayudar a los filipenses en el futuro inmediato. Finalmente, Pablo mismo esperaba ser liberado de la cárcel para ir a servir a los filipenses. Él expresa este deseo en Filipenses capítulo 2, versículo 24, donde escribe estas palabras: Estoy confiado en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. La palabra griega pepoida, traducida aquí como estoy confiado, puede traducirse mejor como persuadido. Pablo tenía la esperanza de ser liberado, pero no estaba cierto de ello. En todo caso, Pablo sabía que las personas compasivas serían extremadamente valiosas para la iglesia en Filipos, que estaba luchando bajo el peso de las adversidades. De modo que estableció un programa que les proveería permanentemente de ministros amorosos y calificados. En la sección de exhortaciones que sigue en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 16, Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo positivo de perseverancia en la fe con respecto a su actitud y a su conducta. Pablo explica específicamente que cuando él llegó a la fe en Cristo, él dejó de confiar en los estándares humanos para obtener el favor y la bendición de Dios y comenzó a confiar solamente en Cristo. De acuerdo a los estándares humanos, Pablo habría estado entre los más favorecidos de Dios. Escuchemos la descripción de sus credenciales en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia,
En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si hubo una persona común que pudo haber merecido las bendiciones de Dios por guardar la ley, ese era Pablo. Pero la verdad del asunto es que ningún ser humano caído puede ser suficientemente bueno para merecer las bendiciones de salvación y vida eterna de parte de Dios, y es por eso que Pablo se rehúsa a confiar en sus méritos terrenales y solo depende del mérito de Cristo que Dios le concede por medio de la fe. Al mismo tiempo, él también deja en claro que no basta con solo profesar la fe para garantizar nuestra salvación. Por el contrario, también debemos perseverar en la fe para obtener la vida eterna. Debemos conservar nuestra fe y debemos vivir vidas santas, de lo contrario demostraremos que nuestra fe es falsa. Es por eso que pone tanto énfasis en la perseverancia en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16, al escribir sobre la salvación en Cristo en estos términos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. No es suficiente con profesar la fe. Debemos probar nuestra fe perseverando. Y si no perseveramos hasta el fin manteniendo nuestra fe en Cristo para nuestra salvación y permaneciendo fieles a Él con una vida santa, demostraremos que nuestra fe era falsa.